Dios, que es Adonai. En días pasados vimos el nombre, si alguno se acuerde y me refresca un poco la memoria. ¿Cuál era que estábamos? A ver, doctor. Señor. No, bueno, es que después hablamos de primicias, pero retornamos al tema. Señor y el Dios que me ve el rostro. Estamos hablando acerca, vimos la palabra o el nombre de Dios que se le conoce más comúnmente y es Señor. Y hoy vamos a ver el nombre Adonai, que Adonai se traduce como, algunos sí saben, de pronto se acuerdan por allá de las clases de teología, Adonai, señores. Y es el mismo término Dios o Señor, pero no lo está hablando en singular, sino lo está hablando en plural. Es bien impactante esto y quiero que me presten atención porque hay un misterio que yo les decía ayer en la clase de teología, ni ustedes ni yo podemos explicar. Lo cierto es que nosotros creemos en un Dios que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tres, pero es uno, y uno, pero son tres, es el mismo. Entonces hay varios textos en la Biblia, para como poner un fundamento de lo que vamos a empezar a hablar, hay varios textos en la Biblia que nos hablan a nosotros de la Trinidad. Ejemplo, Juan 1.12. Juan 1.12, ¿qué dice? Ya se nos fue A los que en el principio, perdón, Mario. No, que será Perdón, ya uno a uno. por eso tengo mi concordancia casi, ¿ven? Bien, María. Vamos a ir primero vamos a hablar en Génesis, antes de ir a Juan, donde habla que en el principio Dios creó al hombre y el verbo Era en el principio, ustedes me están confundiendo. Juan 1:1. En el principio era el verbo. Vamos a ir a Génesis primero. Génesis 1:26 dice: Hagamos al hombre a nuestra imagen y y semejanza. Vamos a ir por Génesis como en orden bíblico. Dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y aquí el hagamos, en hebreo es original antiguo, la palabra hagamos está hablando de plural. Y acá se involucra lo que es las tres personas de la Trinidad. De hecho, en el libro de Génesis, la primera vez que nosotros vemos que entra en escena el Espíritu Santo, hablando del Espíritu Santo como persona, como tercera persona en la Trinidad, cuando entra en escena el Espíritu Santo, dice que el Espíritu Santo se movía en el aire. Hay una versión que lo explica así: se mueve en los cielos, se mueve en el aire. O en otra versión dice: el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Y la tierra era oscuridad, estaba toda desordenada y aparte de eso estaba vacía. Esto nos habla a nosotros de la condición que padece o en la cual vive cualquier persona cuando antes de que el Espíritu Santo entre a obrar un cambio en su vida. Hay oscuridad, hay desorden y hay vacío. Esto nos habla de la condición de una persona, no solamente es de la tierra, nos habla de la condición de una persona cuando no tiene la obra aún del Espíritu Santo en su vida. Entonces hay caos, hay desorden, hay oscuridad y hay demasiados vacíos. Cuando entra en escena el Espíritu Santo, dice que Él empezó a llamar a la existencia las cosas que nosotros ahora vemos y conocemos. Antes no existían. Había oscuridad, había caos y había vacíos. El Espíritu Santo entra y empieza a crear. Él es el ser creador, el Espíritu Santo. Después de esto nos habla en Génesis 1:26, donde dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Lo hace. Y en este acto se está hablando de lo que es la Trinidad. Tenemos que dejar esto claro. Ahora vamos a Juan. Ahora sí, Juan 1.
Entonces se habla de que en el principio Era el verbo, el y el verbo era Dios y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cuando se habla del verbo, se habla de Cristo. Cristo es el verbo o la palabra en acción. Esto es como si el Espíritu Santo entra en la escena para poner en orden, pero lo que pone en orden es la palabra, ¿sí? Hagamos o se hace la luz o hágase la luz. Y es la palabra creadora la que empieza a llamar a la existencia, es decir, es el Padre, es el Espíritu y es el Verbo haciendo todo lo que nosotros conocemos como creación de Dios. Vamos a ir viendo como un poquito de lo que es la Trinidad. Toca que agarren a Aarón porque más adelante vas a estar acá. Más adelante vas a estar acá. Amén. Vamos a leer Filipenses 2, 5 al 11. Vamos a leer Filipenses 2, 5 al 11 y voy a leerlo en la versión NBI, Nueva Versión Internacional. Vamos a leer Filipenses capítulo 2, versículo 5 hasta el verso 11. Dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y dice que se hizo obediente ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Y muerte de cruz. Por eso viene la explicación. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. ¿A quién? ¿De quién está hablando acá? De Jesús. De Cristo, de Jesús. Dice que se le otorgó un nombre sobre todo nombre para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que estamos en la tierra y de los que están en el infierno. Todo, absolutamente todo se postra ante Cristo, ante el nombre de Dios. Ahora pues, en este momento, hay mucha gente que anda por ahí como que yo no creo en Dios, como que yo soy ateo y sacan pecho. Soy ateo gracias a Dios, dicen. Y como que sacan pecho. Y como que hacen con su vida lo que bien les parece y hacen lo que les da la gana y ok. Pero en algún momento, por más soberbia que haya sido la persona en esta tierra, en algún momento cuando esté delante del Creador, sus rodillas se van a doblar por sí solas porque delante de Dios nadie, absolutamente nadie se puede mantener en pie. Y es justamente por esto. Estábamos cantando Dame la mente de Cristo o Siervo. Esta canción es hermosa, tiene una profundidad teológica impresionante. Hay canciones cristianas que tienen unos temas ahí todos geniales, que nunca nombran nada de lo que es la Biblia. Pero esta letra de esta canción, la que cantamos ahorita, para que ustedes sepan, si no se sabían un texto de la Biblia, hasta el día de hoy les voy a decir que si se aprendieron el coro de la canción, se aprendieron el texto que está en Filipenses capítulo 2. Porque lo que está hablando este texto es justamente lo que cantamos hoy. Él, siendo Dios, porque es que esto es impactante, nosotros tuvimos la oportunidad de ver a Dios envuelto en el cuerpo de un hombre. Jesucristo es la imagen, es el rostro del Dios invisible. Nadie ha visto a Dios, nadie. En la antigüedad los que tenían contacto con el Señor morían. Así era. Moisés tuvo miedo cuando estuvo frente a la zarza, temor por su vida. Y la gente cuando tenían esas experiencias con Dios
Eran demasiado, pero demasiado fuertes e impactantes. Ahora, nadie podía decir cómo era Dios, pero nosotros tenemos la certeza, y está demostrado científicamente, geográficamente, históricamente y arqueológicamente, está demostrado que sí existe la ciudad santa, el pueblo de Israel, y que Cristo pisó esta tierra y partió la historia de la humanidad en un antes de Cristo y un después de Cristo. Así es de que los ateos se van a ir de para atrás cuando estén delante del Señor, porque lo han negado a Él, y sus rodillas sí o sí se van a doblar enfrente de aquel a quien blasfemaron tanto. Hagámoslo por las buenas mejor, ¿verdad? Seamos mejor obedientes, porque Dios es real. Dios es real, y aunque eres un Padre bueno, también es un Dios celoso. Me impactaba lo que Nicolás nos enseñó en el tiempo del ayuno, hablando de lo que es la fuerza de Dios, porque es que a veces vemos a Dios como un monigote, como Diosito, ayúdame, como Diosito el del dibujito, como el Diosito que nos han pintado, el pequeñito. Pero cuando podemos entender la grandeza, o sea, lo impactante, es infinito Dios. Cuando Él nos explicaba acerca de lo que es el caos, toda la fuerza que se movió en el Génesis, todo ese caos, toda esa fuerza en movimiento, y es el poder de Dios, es ese caos, esa fuerza que creó el universo, es impactante, porque ese es el Dios al que nosotros estamos tratando de conocer. Y digo tratando, porque es imposible, y la vida que tenemos, yo llevo 30 años de mi vida tratando de conocerlo día a día, y les puedo decir, yo no conozco todavía de Dios. Él es infinito y esta vida no es suficiente para conocerlo, ni la eternidad. La eternidad para nosotros no va a ser suficiente tiempo para poderlo conocer, porque Él es infinito, es Dios, y Él sostiene el universo en sus manos. Ustedes no han visto, es tan perfecto el orden, el sol, los planetas, es tan perfecto que de una semilla, ustedes han visto las manzanas o las guayabas, esas semillas, es tan impactante el poder de Dios de que una semilla tan pequeña puede producir un árbol que produce muchas frutas con miles de semillas adentro. Esto es impactante. El poder de Dios es algo vasto, es increíble. Y Dios en su trono decide despojarse. Alguna vez, hace unos... en el año 95, 96, estamos hablando como 26, 27, tal vez, no sé cuántos años hacia atrás. Muchos de ustedes tal vez no habían llegado a esta tierra. Yo le di la oportunidad a un discípulo mío de predicar sobre el amor de Dios. Y él era muy tierno. Ese niño, ese joven era muy tierno predicando. Y él se paró a predicar, le solté el grupo para que lo predicara. Y él empezó a hablar del amor de Dios. Y se basó toda su prédica en Juan 3:16, fue todo lo que él predicó, pero eso es suficiente para hablar del amor de Dios. Y él decía que nos hizo como un sketch, y él decía que había un campamento de hormigas que se estaba incendiando, y que le estaba escribiendo en la arena, o sea, hacía toda la pantomima escribiéndoles en la arena a las hormigas que el campamento se estaba incendiando. Y las hormigas no entendían lo que el dedo les estaba escribiendo en la arena, advirtiéndoles sobre el peligro inminente que iba a arrasar con toda su ciudad, con toda su familia. La única forma que encontró el ser fue hacerse hormiga para, entre las hormigas, advertirles del problema en el que ellos estaban. Ese joven lo predicó de una... O sea, yo lo estoy hablando de una manera muy magistral. Pero este jovencito lo predicó con una gracia. Y él se tiró al piso y nos hizo toda la pantomima, y cuando terminó de predicar acerca de esto, todos entendimos y nos quedó claro el amor de Dios, porque Cristo, siendo Dios, asumió una forma humana, se metió en un cuerpo, nació en un pesebre, se hizo hombre, pero no cualquier hombre. Acá lo está hablando y dice que siervo, y nosotros aprendimos la palabra siervo, se hizo esclavo por amor.
Es increíble. Él se hizo esclavo por amor a nosotros. Ahora, Él no es esclavo ahora. Él es rey. Él es rey. Él es Dios. Él es Señor y a Él se lo respeta. Él se hizo esclavo por amor y fue a la cruz, pero eso ya pasó. Es una muestra de amor, pero Él no se quedó en la condición de esclavo ni se quedó en la cruz. Tenemos que aclarar esto, porque es que ahí empezamos como a confundirnos y a hablarle como de tú a tú o de acá a allá, y no es así. Él es rey y Él es Señor. Entonces, viendo esto, aunque usted quisiera ir al campamento de las hormigas y vestirse de hormiga atómica para ir a advertirles, no se compara la humillación de, oh, yo siendo humano, voy a tener una vida tan corta de hormiga, de bicho, de pronto muero aplastado por algún pie que odia a los bichos. Yo no quiero ser un bicho, yo detesto a los bichos. Aún así no sería tal la humillación, porque es que usted y yo somos creación de Dios, mientras que Él es el creador, y el creador asumió la posición de un ser humano, y esto es demasiado, es demasiado para nuestro entendimiento. Ahora, la palabra Adonai tiene que ver con la palabra que veníamos estudiando de Dios, y es Señor. Curios, es Señor, y lo habla en plural, y tiene 4 connotaciones y voy a decírselas rápidamente, y ustedes se van a acordar un poco. Jefe, la segunda es amo, la tercera es soberano, y la cuarta, es máxima autoridad. ¿Qué es él? Máxima autoridad. Jefe, amo, soberano, máxima autoridad. Vamos a hablar de jefe. ¿Qué hace un jefe? Da órdenes. Un jefe no se sienta contigo y espérame, discúlpame, a ver, ¿y te parece bien? Es que te toca hacer esto hoy y tienes que hacer esto y esto y esto. ¿Y tú qué piensas? ¿Te parece bien? ¿No te gusta el trabajo así? Espérame, yo te lo cambio. ¿Y tu horario quieres que sea hasta las 12? Ok, sí, tienes toda la razón. No, un jefe, ¿qué te dice a ti? Tú firmaste aquí, tu horario es este, tu salida es esta. O sea, en otras palabras, el jefe te dice, tu tiempo por el que yo estoy pagando, tu tiempo me pertenece. ¿No es así? Sí. ¿Así es o no es así? El jefe da órdenes, el jefe no te pregunta, no te consulta, no pone en discusión. Hay un problema entre el pueblo cristiano en este tiempo, en muchas iglesias, muchos creyentes, y es el siguiente. Muchas personas no han entendido que Él es el jefe y se ponen de par a par con Dios. Y ahora, yo he enseñado guerra espiritual por casi 30 años y creo en la guerra espiritual. Hay que pelear en lo espiritual contra lo que es espiritual y se pelea desde un plano espiritual, porque hay brujería y hechicería, hay ligaduras, hay ataduras, hay maldiciones, hay muchas cosas que en lo espiritual nosotros peleamos y cortamos. Yo creo en la guerra espiritual, soy abanderada de la guerra espiritual, pero hay cosas que muchas personas están reprendiendo y peleando en lo espiritual sin siquiera haber orado con entendimiento delante de Dios para preguntar, Señor, ¿qué es esto? ¿Fue algo que tú como jefe permitiste sobre mi vida para moldearme y formarme en mí? Porque muchas cosas que vienen a la vida de una persona no siempre son un ataque del enemigo. Hay cosas que son ataques, y contra los ataques del enemigo usted tiene toda la autoridad para pelear contra Satanás. La tiene. Pero, escúcheme bien, hay cosas que por más de que usted las quiera reprender, usted no está autorizado para reprenderlas porque fue el jefe el que las mandó y las mandó específicamente para moldearlo. Porque Dios está interesado en darnos forma, en transformarnos, en cambiarnos. ¿Para qué? Para que nosotros pasemos aprobados el curso en la tierra para que podamos estar en la eternidad con Él. Hay cosas que Dios permite que vengan a nuestra vida para procesarnos, para cambiarnos, para quitar de nosotros cosas que están mal. Entonces no podemos decir, no, es que esta persona me cayó gorda, entonces mejor me cambio de casa. Porque es que hay mucha gente que ahorita anda con esa, Dios mío, hay una moda tan absurda que escuchaba ayer a una persona diciéndome,
es que esta me estaba, perdón, voy a decirlo tal cual, esta me estaba jodiendo la vida en este momento, y aunque yo había cortado a la otra y la había bloqueado y la había anulado de todo, como esta me estaba jodiendo en la casa, lo que hice fue desbloquearla, aunque la bloqueé por una semana, y me puse a hablar con esta, y salí con esta, y me acosté con esta, y le invité a esta, y le compré, y le dije, bueno, en fin. Yo le digo, oiga, ¿usted escucha lo que me está diciendo? Esas consejerías que lo ponen a uno como a hervir la sangre. Yo le digo, ¿usted escucha lo que me está diciendo? ¿Usted se escucha lo que me está diciendo? ¿Cómo así que la tenía bloqueada y cancelada por una semana, y cuando tuvo un problema con su mujer, le salió huyendo el problema a la mujer y se echó la canita al aire, otra vez agarró a la mujer que usa en segundo lugar porque la está usando? Este descarado y quiere quedarse con dos mujeres. Este tipo de descarado se quiere quedar con dos mujeres. Tranquilos, que el equipo pastoral ya está actuando. Tranquilos, que el celo del Señor ahí está orando. No vamos a permitir. No vamos a permitir la injusticia. No vamos a permitir la opresión en contra ni de la mujer, obviamente, ni del hombre. Sí, ni uno más, muy bien. No permitimos la opresión. No estamos nunca a favor de la injusticia. No se puede permitir eso. Pero hay personas que en realidad le huyen. Ah, no, es que este jefe me la tiene montada. Ajá, me largo de aquí. Espérate. Ay, es que siempre el cuento de todo. Es que el profesor me tenía bronca y por eso me tiré el año, ¿sí? Miren, Señora. no son de leche. No. Eso no es así, no. Es que me tenía bronca, es que el jefe me la montó, no. Y hay gente que lo que son es mañosos, que no les gusta dejarse procesar, que no les gusta que les exijan, que les gusta la mediocridad. Eso es lo que a mucha gente le gusta, la mediocridad. Entonces le sacan el paso. No, más fácil es conseguirme otra mujer, que no es tanta cantaleta. Y como yo le dije al pastor en estos días, pues, está hablando de muchos casos que, mejor dicho, en este tiempo una cantidad de cosas, y yo le decía, creo que hasta Sara lo escuchó cuando yo le dije, pues se friega este tipo, se va a fregar. Porque vieja que no joda es hombre, todas las mujeres, todas, me incluyo, pastor, con respeto, me incluyo, todas tenemos algo y todas somos medio, o sea, no nos pongamos acá con mentiras y con cara. Vieja que no moleste, vieja que no puedes, hombre, es sencillo. La mujer por su naturaleza, la mujer es la mujer, es que el hombre procesa las cosas de una manera muy diferente a la mujer. Procesamos, tenemos procesos cognitivos, psicológicos, emotivos muy diferentes. Y así nos diseñó el Señor. O sea, eso no es problema, eso así nos diseñó y así nos creó Dios. Ahora, yo no estoy hablando de, no, entonces todas las días van a ser histéricas y cuando están en su día 28 rompen el televisor, acaban con la vajilla. No. Eso ya es otra cosa, eso ya es tener como unas... es como también un problema como serio. Un problema serio. Sí, claro, en serio. De verdad que sí, eso ya es otra cosa. Porque el Señor nos dio dominio propio. Pero o sea, hay ciertas cosas que tiene el varón, hay ciertas cosas que tiene la mujer, y así nos complementamos y podemos fluir en armonía y en santidad y en amor y respeto. Hermano. Ahora, hay muchas personas entonces que se levantan y dicen, sin entender que Dios, el Señor, es el jefe, y entonces hacen guerra espiritual, y volvemos a lo de los días, ¿no? Que son buenos para pelear y hacer guerra espiritual, y eso, como el niño que les conté que peleaba, ¿saben de qué hablo? ¡Diablo maldito! Y entonces muchos van a la guerra espiritual a reprender cosas sin antes haber preguntado a Dios si lo que están viviendo es que Dios lo permitió para formarles el carácter, para ser los mejores personas, para que sean más puros, más santos, más equilibrados, más ordenados, más organizados. Es que me la tienen montada, es que es el jefe, y empiezan a pelear espiritualmente contra el jefe, la novia, el novio, el primo, el gato, el amigo, y no se dan cuenta que en realidad lo que está pasando es que Dios permite personas que en la vida de uno son como una lima,
una lijita, una lija que viene a quitar todas las asperezas para que todos podamos, como dice el apóstol, concertados unos con otros, concertados, en unidad, ser un solo cuerpo. Eso es lo que dice la palabra, ¿no? Bueno, es la Biblia que yo he leído como por 30 años, no sé, me disculpan. Ahora, dice en el término Adonai tiene que ver con cabeza, cabeza. Adonai es cabeza, y voy a decirles algo que dice la Biblia. La Biblia dice que Cristo es la cabeza. Y dice que la iglesia es el cuerpo. Ahora, quiero que pensemos en esto, y es que ninguna compañía, ninguna empresa, sin una cabeza, es decir, sin un líder visible, sin una persona adelante, siendo llevando el liderazgo, puede salir adelante. ¿O sí? No. Ninguna compañía de las multinacionales, de las mejores empresas que ustedes ven en el mercado, que han llegado lejos como Disney, como Coca-Cola, marcas ampliamente reconocidas, nunca han prevalecido Solas. solas. Hay un líder, hay una cabeza. Hay una Lo administración. único que dura unos segundos de vida mochándole la cabeza son las gallinas. Y eso que es una vida exótica, porque es una vida de 4 pasos y tac, al piso. Ningún ser vivo sobrevive si le amputan la cabeza, ¿o sí? No. Cristo es la cabeza. Por eso hay muchas personas que están caminando mal y se están cayendo como la gallina porque no tienen cabeza. ¿Sí me explico? Porque Cristo es la cabeza. Sin la cabeza no se puede. Y volvemos a Génesis. Había desorden, oscuridad y había vacíos. ¿Por qué? Porque no estaba la obra del Espíritu Santo en movimiento. Cuando no está la cabeza pegada al cuerpo, no hay nada. Solamente hay muerte. Ahora, muchas personas pretenden caminar sin conexión con la cabeza. Muchas personas están caminando por el mundo, deambulando y creen que viven, pero están muertos en vida. Son zombies, que es una enfermedad de este tiempo. ¿Sí saben? Muertos en vida, como zombies. Marionetas, que no tienen dominio sobre sus emociones, sino que sus emociones los gobiernan. No puedo dejar esto, es que no puedo, empiezan con esa ansiedad, o sea, es impresionante. Cuando el Señor nos dio autoridad, cuando Dios, siendo cabeza en nuestra vida, nos ayuda a funcionar de la manera correcta. Un cuerpo puede funcionar si le mochan una mano, una pierna. ¿Sí o no? Sí. Es más, hay gente que solamente se arrastra porque tiene torso. Pero sin la cabeza, una persona se muere. Ya no hay vida. Sin la cabeza no hay vida. Por eso muchas personas están muertas en vida. El término Adonai quiere decir cabeza, quiere decir dueño, quiere decir jefe. Yo les dije 4, ¿no? Amo. Y esto tiene que ver con lo que vimos hace 15 días, tal vez, sobre la esclavitud, sobre Él es mi dueño. Soberano quiere decir que Él es la máxima autoridad, que de hecho es la siguiente connotación. Miren, a usted se le puede parar enfrente el que sea, el más grande, el más poderoso, el más rico. Usted se le puede venir adelante a querer dañar su vida. Pero, si ese que se para enfrente de usted para hacerle la vida imposible o para cerrarle el camino, para cerrarle el paso, no tiene autorización del soberano, esa persona, por más que se trate de levantar en contra suya, no va a poder hacerle daño porque el soberano es la máxima autoridad. Entonces tenemos que tener en claro que cuando le decimos al Señor, yo te pertenezco, como lo cantábamos, yo quiero pertenecerle a Él, yo debo estar completamente confiado y tranquilo de que si mi vida le pertenece a Cristo, a Adonai, como estamos hablando hoy, al Señor,
al Curios, al dueño, al Padre, al Hijo, al Espíritu, al Señor. Si mi vida está en sus manos, mi vida está confiada en Él, está guardada en Él. Cuando una persona está dispuesta a obedecer la voluntad de Dios, es simplemente porque dice, tú eres mi cabeza. Es decir, tú eres mi gobierno, tú eres mi dueño. Y miren, voy a leerles esto que está en Lucas 22 porque lo hizo Jesús. Está en el versículo 42, dice, Padre, Dios, Cristo orando a sí mismo al Padre. Dice, si quieres no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel para fortalecerlo. Vino un ángel y le fortaleció. Miren, yo quiero que piensen por favor un momento en esto. Cuando una persona está dispuesta a hacer la voluntad de Dios y no su voluntad, porque es que nosotros somos muy tercos, somos demasiado tercos y obstinados. Y acá se trata de que es la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. Nuestra voluntad se basa en las emociones. Nuestra voluntad se basa en la carne, nuestra voluntad se basa en lo que nuestros ojos ven y lo que deseamos con nuestros ojos. Nosotros nos dejamos muchas veces guiar por lo que son los sentidos naturales. Y no somos capaces de rendir nuestra voluntad, que es un choque de voluntades. Y ese es un problema grave, gravísimo, cuando hay un choque de voluntades. Porque cuando usted quiere que sea su voluntad la que prevalezca, usted se está arriesgando a caerse en el abismo. Ya les voy a decir más adelante por qué. Pero dice Jesús, no sea mi voluntad, sino sea tu voluntad. ¿Qué está diciéndole? Miren, no sé, es que es tan tremendo esto porque dice un trago amargo. Dice, si puedes pasarme este trago. ¿Sabe cuál es el trago? ¿Sabe cuál es el trago amargo? Es que lo vemos tan facilito y lo leemos tan rápido y lo miramos en una película como tan fácil. Pero la tortura y el martirio, el dolor físico que le hicieron padecer a Jesús, porque él estaba en un cuerpo como el suyo, pellizquese, a usted le duele, hermano. A nosotros nos duele. A él le dolía cada golpe, cómo le arrancaban, cómo ese látigo de bolas de acero golpeaba en su espalda y hacía un hematoma, pero luego, después de hacer un hematoma con pedazos de hueso incrustado que tenían esas bolas de acero, esos pedazos de hueso eran como una excavadora rompiendo toda la carne, la piel, el músculo, arrancándole al Señor de su espalda, y a él le dolía. Él lo estaba viviendo en carne propia y sentía dolor. Fue un martirio, no fue cualquier muerte. Hubiera sido una muerte, un disparo en la frente, usted dice, fue una ejecución, desgraciado, lo ejecutaron. Pero no fue así. Él en su cuerpo experimentó el mayor dolor que cualquier ser humano puede experimentar en una tortura. Fue un dolor intenso, tanto así que del estrés que él estaba viviendo en el Getsemaní, empezó a dilatarse los vasos capilares y empezó a sudar sangre. El sudor de él no era ese sudor de estrés cuando usted se estresa, ay, me como las uñas, me estresé. No, el estrés de él es que él conocía todo el martirio al que se iba a enfrentar. Él sabía el martirio que iba a enfrentar. Y del estrés que él estaba padeciendo, los vasos capilares se dilataron y empezó a sudar sangre. Empezó a sudar sangre, la sangre empezó a salir por su piel del estrés tan impresionante que él estaba viviendo. Y nosotros lo leemos fácil, y nosotros lo leemos rápido. Ay, el trago amargo, ay, sí, el trago amargo, ay, el trago. No, él sabía que era un martirio, él sabía que lo iban a abusar sexualmente al despojarlo y al burlarse de su sexualidad. Él sabía el escarnio público al que se iba a enfrentar. Él sabía, y él pasó todo ese dolor para identificarse con nuestro dolor, para que nosotros pudiéramos en él, vencer todo tipo de dolor, sea por abuso físico, sexual, maltrato, enfermedad. Todo, absolutamente todo lo podemos vencer en Cristo.
todo lo podemos dejar en la cruz. Nosotros, el enemigo ha querido anclar a las personas por los abusos de la infancia, por los maltratos, por las heridas, por el hambre, por la dificultad que pasó. El enemigo quiere traer todo ese tipo de cosas a memoria para esclavizar a la gente y llevarlos a que se vuelvan autodestructivos, rebeldes, amargados. Él quiere usar ese tipo de cosas, ese tipo de dolor para llevar a la gente a que sufra aún más dolor, porque así es de sucio él. Pero en Cristo nosotros tenemos la oportunidad de sobreponernos, de ser libres de todo fracaso, de todo dolor, de todo herida. En Él tenemos la fuerza, porque Él en la cruz peleó contra todas las cosas que usted y yo en esta tierra enfrentamos. Y miren, lo enfrentó en un cuerpo de carne y hueso como el tuyo y el mío. O sea, no crean. Pero algo que yo aprendo acá es que cuando una persona está dispuesta a hacer la voluntad de Dios, cuando alguien dice yo no quiero mi voluntad, porque es que en serio, hacer mi voluntad durante tantos años me ha traído más problemas, me ha traído dificultades, el estar tan terco, el ser una persona tan obstinada, he sufrido, me he estrellado, me he golpeado, ha sido duro. Pero cuando una persona dice ahora quiero tu voluntad, dice que del cielo viene fuerza para enfrentar. Miren, Dios nos da fuerza. El Señor nos da la fuerza. El Señor nos da la fuerza. Nosotros no dependemos almáticamente de nadie. No podemos depender. Nuestra vida no depende de nadie. Yo le decía ayer a una mujer, su vida no depende de ningún hombre. Yo le decía a una señora, su vida no depende. Aquí su vida no se acaba. Aquí su vida empieza. Su vida no depende de un hombre, de lo que un hombre quiera hacer por usted o no quiera hacer por usted. Usted no depende de un hombre. Su vida depende de Dios solamente. Usted debe someter su voluntad a la voluntad de Dios y Dios la va a levantar y la va a bendecir. Porque lo creo, lo he visto, lo sé, tengo la certeza que cuando una persona decide someter su voluntad a la voluntad de Dios, Dios le da la fuerza para salir adelante. Es fácil. Es fácil dejarse arrastrar por la corriente. Es fácil, mire, eso lo hace cualquier persona con dos dedos de frente, perdónenme. Hacer lo que todo el mundo hace, eso es lo más fácil. Hacer lo contrario a lo que todo el mundo hace, eso es para valientes. Eso es para gente berraca, para gente que tiene carácter, para gente que tiene pantalones y dice yo no quiero ser igual a todo el mundo. Todo el mundo hace, pues ustedes saben a lo que me refiero. Todo el mundo hace las mismas babosadas y como si nada. Como si nada. Miren, qué triste lo que le pasó a esa jovencita que murió hace poco. Es demasiado triste. Es una cosa espantosa y horrible, eso no se le desea a nadie. Pero ¿saben qué es lo que hay detrás de todo eso? Un deseo incorrecto de una persona, de hacer las cosas mal, de la terquedad, el exponerse de esa manera. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo hace, porque todas las amiguitas se operan y hacen y quieren una vida entre comillas fácil, que les dé, sin trabajar, sin mayor esfuerzo. ¿Por qué se han levantado tantas mujeres prepago en este tiempo? Tantas niñas en universidades prepago? Se desnudan ante una cámara, no tienen pudor de su cuerpo, no aman su cuerpo, les da lo mismo desnudarse frente a una cámara, ¿cómo se llama? Sexting ahora, sexting, y para la gente es muy fácil intercambiar fotos de su cuerpo, de sus áreas privadas, y como si nada, no hay temor, no hay pudor, no hay absolutamente nada de respeto. Eso es lo que hace cualquier baboso, perdón. Eso lo hace cualquiera con dos deditos de frente. Empelotarse, mire, perdónenme, eso lo hace cualquiera. Cualquiera puede hacer eso. Hay gente que es como un carrito viejo, eso solamente prenden como empujados, en serio. Ya, eso lo hace cualquiera. Pero hacerse respetar, niñas que me escuchan acá, hacerse respetar, dignificar su cuerpo, darse un valor, eso se necesita carácter. Hacerse respetar. Eso se necesita carácter, valentía, ser diferente a todo el mundo. Estamos así, gente ofrecida y barata, eso el mundo está así, tanto hombres como mujeres.
hombres y mujeres por igual, pero ser una persona de principios, de carácter y decir, no, yo no quiero ser igual a todo el mundo, para eso se necesita carácter, para buscar a Dios, para decir, yo quiero hacer tu voluntad, yo no quiero seguir haciendo mi voluntad, yo quiero hacer tu voluntad. Y cuando tú decides hacer la voluntad de Dios, créeme por esta palabra que dice que del cielo viene sobre tu vida fuerza. Y miren, para terminar les voy a hablar de cómo se ve la fuerza de Dios. Vamos a terminar con esto y está en Lucas 4 del 1 al 13. Es una historia y pasó. Y les voy a leer solamente algunas partes, voy a tratar de explicarles lo más rápido y lo más sencillo posible esto. Dice Jesús, en Lucas 4 del 1 al 13. Dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo, no comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo ¿qué? ¿Qué le dio? Hambre. Vamos a ir hasta acá. Acá tenemos demasiado. Y vamos a ir hasta acá porque necesitamos terminar pronto. Dice que Jesús estaba lleno de ¿qué? De Netflix, de Twitter, de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, de reggaetón, de series, de pornografía. Dice que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Y es bien tenaz y es bien confrontante esto porque si Él está lleno del Espíritu Santo, ¿cómo es que el mismo Espíritu Santo lo lleva al desierto? Y les voy a decir algo. Cuando el Espíritu, ustedes saben que el Nuevo Testamento es la realidad y el Antiguo es la sombra de lo que es el Nuevo. O sea, 40 días fue llevado al desierto porque 40 días tenía que pasar el pueblo de Moisés por el desierto para llegar a la tierra prometida. ¿Se acuerdan? Las historias de Semana Santa, el mar se abre en dos, pasa el pueblo, Moisés adelante con la vara, bueno, ok. 40 días tenían que pasar ellos por ese desierto para ir a una tierra prometida. ¿Ya? 40 días. Eran unos rebeldes y tercos y necios y los 40 días se convirtieron en 40 años. Es decir, Dios tiene planes de bendición para nosotros que pueden llegar en tan solo 40 días. Pero la obstinación, la terquedad, la rebeldía y la dureza del corazón no es Dios. Dios no es malo, Dios es bueno y Él es justo. Dios es bueno. Ay, ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me permite? No peleen con Dios, por favor, respétenlo. Porque no es culpa de Dios, es su culpa. Cuando algo que Dios tenía destinado para entregárselo en tan solo 40 días, se puede tomar más de 40 años. Es la rebeldía del corazón lo que hace que todo esto se demore más. El corazón de las personas lo que hace que la bendición se aleje. Ahora, toda bendición, escúchenme bien, toda bendición que Dios quiere entregarnos a nosotros, toda bendición de Dios. Yo no hablo de cosas. Yo les hablé la semana pasada. Bendición no es tener cosas. Porque si nos ponemos a pensar que bendición es tener zapaticos, ropita en el closet, platica, carrito, viajes, lujos. Si nos ponemos a pensar de que eso es bendición, entonces diríamos, Valentina Tres Palacios era muy bendecida. ¿No? Sí, así es. Viajes, ropa, le dieron lipo, le dieron, ¿no? Eso no es bendición. ¿Ya? Bendición no es tener cosas materiales. Bendición es tener el favor y la gracia de Dios. Aún en el desierto. Aún cuando aparece que en el desierto no hay muchas posibilidades, en el desierto tú tener agua para saciar tu sed. Aunque en el desierto no hay árboles ni animales, en el desierto viene el maná de Dios para alimentarte y quitarte el hambre. En el desierto donde tú no estás trabajando ni sudando, porque estás en el desierto porque no hay cómo trabajar. En el desierto muchas veces ni siquiera hay oportunidad de trabajo. Pero en ese desierto el mismo Dios trajo una cantidad de carne, de codornices para que te llenaras de proteína porque tenías antojo de carne. Es en el desierto. Entonces, tener bendición de Dios es contar con el favor de Él en cualquier estación de mi vida, en cualquier lugar.
Eso es bendición, no son cosas materiales. No se puede limitar bendición a un solo segmento. Eso es parte de la bendición, pero eso no es todo. Ahora, toda bendición que Dios quiere entregarte a ti y a mí, toda bendición que Dios tiene para ti, todo regalo de Dios, toda bendición de Dios, se certifica y se legaliza para ti en cuanto tú pases, escúchame, en cuanto tú pases por el desierto y lo pases con una buena actitud. ¿Sí? ¿Queda claro? Toda bendición de Dios, todo regalo de Dios, toda bendición que Dios nos tiene a nosotros, se certifica, se legaliza. Tú puedes tener acceso siempre y cuando tú pases por el desierto y lo pases con un corazón correcto, sin queja, sin murmuración, sin acortar procesos. ¿Qué es un desierto? Ay, yo estoy sola, no tengo novio, o no tengo novia, o no tengo aquello. Entonces puedes saber lo que caiga. ¿Se acuerdan lo que les sale? El peor es nada. Que les dije a la mamá, no importa, con tal de que respire, el peor es nada. Lo que sea, lo que sea, lo que caiga. La señora en estos días diciendo, lo que salga, lo que me salga, con lo que sea, me tengo que, porque de verdad sí, he tenido que escuchar tanta gente tan absurda. En estos días ha sido un proceso que trato. Lo que sea, de verdad que en este momento de mi vida, a lo que, mejor dicho, lo que se me atraviese, eso ya como sea, pastora, porque ya no me aguanto más. ¿Cómo así? No, Dios mío. Porque cuando una persona tiene hambre, cuando una persona anda con hambre, hasta un buñuelo refrito le parece el mejor manjar del mundo. Sí. En serio. El que ya pasó por el aceite de la mañana, de la media mañana, del mediodía, de la media tarde, de la noche y estar refrito en toda esa grasa negra. ¡Ay, qué delicia de buñuelo! ¡Qué delicia! ¡Qué furricada que se va a pegar! Usted no sabe lo que el veneno que se está comiendo. Cuando una persona tiene hambre, lo primero que se le atraviese quiere echarle mano. Así es. Y dice que 40 días él estuvo, ¿en dónde? En el desierto. Y no comió nada. Y ahora les pregunto, dice que él tuvo hambre. ¿Es malo tener hambre? No. Es normal. Así nos diseñó Dios, es la naturaleza con la cual Dios nos diseñó. No es malo tener ciertas necesidades y anhelos, no está mal. Dios no está en contra de aquel que quiere casarse, enamorarse, estar ilusionado, vivir feliz, tener una casa linda, tener niños lindos. Dios no está en contra de ese tipo de cosas. Jamás. Dios no está en contra. Así nos creó el Señor. Dios creó al hombre con ciertas necesidades emocionales, sexuales, físicas. Eso es normal. Eso no está mal, eso no es pecado. Pero lo que está mal es actuar por cuenta propia. Y dice que él tuvo hambre y dice que lo primero que Satanás le tentó fue decirle, ¿estos son piedras? Conviértalas en pan y listo. ¿Y Jesús qué le dijo? Fíjense que Jesús fue capaz de mantenerse. Vamos a acordarnos de lo que leímos hace un momento. Decía que él le dijo, pasa este trago amargo, dame fuerza. ¿Se acuerdan a él quién le daba la fuerza? Dios. Porque dice que cuando él entró al desierto estaba lleno de ¿quién? Del Espíritu Santo. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, aunque lo quieran tentar en un momento de hambre, porque no está mal sentir hambre, cuando lo quieran tentar, tiene el carácter para decir no. Pero aquel que tiene hambre, aquel que vive con ciertas necesidades, pero que no se ocupó de llenarse de Dios, lo que caiga, como esa señora decía, lo que llegue, ya lo que venga, como sea, ya no me importa, ya pastora, lo que sea. ¿Por qué?
Porque es una persona que simplemente no se ha encargado de completarse en Dios. Mire, usted nunca se meta ni se vaya a fijar, los que están solteros, nunca vayan a cometer el error de poner sus ojos y fijarse en una persona que está vacía, que no está llena de Dios. Porque aquel que está sin Dios y está vacío, todo el tiempo vive con hambre. Ajá. Y aquel que vive con hambre, aquel que no está lleno de Dios, hasta las piedras que se las atraviesen las convierte en pan. ¿Qué le pasó a Esaú? Esaú no era un hombre de Dios. El tipo no era un hombre de Dios. Y cuando olió un guisado, es que digo, lentejas, bueno, las lentejas me encantan, sí, tengo que reconocerlo, las lentejas son deliciosas. Ay, pero al punto de por un plato de lentejas vender toda mi herencia, no, mijo, estamos mal. O sea, si por un plato, por el olor a un guiso de lentejas, las lentejas son riquísimas, pero por un plato de lentejas vender toda, regalar mi herencia, tanta plata, tanto dinero, ovejas, tierras, autoridad, o sea, ¡ay, lentejas! ¡Qué delicia de lentejas! Y hay gente, y hay gente que es así, hay gente que es así, ¡ay, lentejas! No me importa, mamacita, lentejas. Lentejas, y el otro día, y al otro día, y a los días, sale el examen, ¡ay! Tengo este virus, una enfermedad de transmisión sexual, se la pegué a mi mujer. Me la prendió la otra y es que... Ay, la lenteja. Yo les estoy hablando de cosas que son reales. Si uno dice, hombre, por un plato de lentejas, o sea, el que tiene hambre y no se ha llenado de Dios, cualquier cosa, le hace a lo que sea, y esto es un peligro, y más en este tiempo. O sea, en cualquier tiempo. Pero en este tiempo, con tanto desorden en la sociedad, eso es un problema. Jesús lo tentó también, el diablo lo tentó a Jesús acerca de poder, mire, si me adora, cualquier reino le voy a dar. Imagínense este bruto. Dice que al rey de reyes ofreciéndole reinos. ¿Y sabe qué le dijo Satanás? Le dijo, es que los reinos me pertenecen, ustedes lo pueden leer. Y me los entregaron a mí, y a mí me pertenecen, y yo se lo puedo dar al que yo quiera. Satanás le dijo así. Si usted se postra, si usted me adora, yo le entrego cualquier reino. Escoja, porque a mí me entregaron los reinos de la tierra y yo se lo puedo dar a quien se me dé la gana. Ahora les pregunto, ¿ustedes creen que eso es verdad o es mentira? Es mentira. Es verdad. Es verdad. Sí, pero a Es medias. verdad. ¿Es verdad? Ay, pero Satanás, sí. ¿Y sabe quién? Venga, les cuento, les voy a contar un chisme, pero no le digan a nadie. ¿Saben quién le entregó el gobierno de todos los reinos de la tierra? Dios. Adán. Fue Adán. Fue Adán cuando Dios puso a Adán en el Edén para que fuera Señor, para que gobernara, y todo lo puso bajo los pies de Adán y Eva. Pero las bellezas hicieron un trato con la serpiente y perdieron, y al hacer ese trato, al caer en pecado, les cedieron todos los derechos legales de este mundo a Satanás. Y les digo algo, por eso fue que el segundo Adán, que se llama Cristo, tuvo que romper con toda la desobediencia. Pero ahora mismo, aunque algunos de nosotros creemos en Dios, seguimos viviendo en un mundo caído, gobernado por el príncipe de este mundo. Por eso hay más maldad que bondad. Por eso hay más gente mala que gente buena, porque es así. Y entonces les voy a decir ahora en términos actuales, presten atención. Ya voy a terminar, les prometo que ahora sí. Le dijo que le iba a dar reino a Jesús si lo adoraba. Miren, escúchenme esto, presten atención acá. Le dijo, si usted me adora y se postra, yo le voy a entregar reinos, el que quiera, ¿sí? Esa misma propuesta Satanás se la ha susurrado a muchas personas en la actualidad. Si no, no existiría un J Balvin, un Maluma, Karol G, Shakira, gente que aúlla, pero que cree que canta. Esa gente se postró, lo adoró, firmaron ya un contrato, vendieron su alma, y esa propuesta la sellaron con Satanás, y por
Por eso tienen poder, o sea, digamos fama, dinero y todo ese tipo de cosas. Satanás ofrece. Y eso lo anda ofreciendo a todo el mundo. Solamente que el precio de esa venta es el alma de la persona por la eternidad. Muchos han caído en esto, y si hablamos de él, un Carlos Vives, que es de los más duros masones del satanismo acá en Colombia, Shakira, bueno, tanta gente que ha hecho pacto. Y está demostrado, ellos mismos lo hablan, ellos mismos han reconocido que ya le vendieron su alma al diablo, y por eso tienen lo que ellos tienen. Cristo dijo, no, no. Otra cosa, miren, ya termino con esto, me tienes en un momentico por favor, ya termino con esto. En la otra cosa que lo tentó fue diciéndole, si te tiras desde acá arriba no te va a pasar nada porque Dios bendiga a sus ángeles. ¿Recuerdan? ¿Qué es la trampa de Satanás? Hacer que la gente pierda el temor de Dios. Hacerlo caminar en el borde de la cornisa, haciéndole creer a la persona que si se lanza no le va a pasar nada malo. Ay, consume Tusi, no pasa nada. Fresco, Tusi es solamente Tusi. Métete allí a tal lugar a rumbear, eso no pasa nada. Esas nenas lo dan por perdón, porque es que lo hablan así. Esas nenas lo dan por un calado, son fáciles. Ahí rótela. Y se van así. Satanás engaña a la gente en este tiempo de la misma manera, haciéndoles subir a lo más alto, diciéndoles, tírese de cabeza, no le va a pasar nada malo. Corra, amigos, emborráchese y agarre esa moto y métale la pata todo lo que quiera al carro. Eso tranquilo, emborráchese y corra como un loco por la calle. No le va a pasar nada. Mentira de Satanás. Y Jesús le dijo, no voy a tentar al Señor mi Dios porque está escrito que no debo hacerlo. Y así es. Satanás quiere engañar a la gente en esos tres aspectos. Cuando la gente tiene hambre, en saciar la necesidad física rapidito con lo que caiga como sea. Que se postren ante él para recibir cosas materiales, que le rindan su alma a él. Y lo otro en lo que engaña a la gente es en esta que acabamos de decir, haciendo que la gente pierda el temor a Dios. Y el temor a usted y a mí nos guarda. El temor nos guarda. O si no tuviéramos temor, podríamos abrir esa ventana y pararnos allá afuera colgando de la marquesina, de la... ¿Cómo se llama esto? ¿Es una marquesina? Cuélguese de ahí, de ese gancho. A ver qué pasa. ¿Ah? Hola. Al piso se va a dar. Pero si una persona no le tiene miedo a nada, ¡ay, yo me cuelgo! No tengo miedo. Y se va. Y lo que Satanás busca engañar a la gente es que la gente justamente esté al borde de la muerte sin que se den cuenta, jugando con su salud, jugando con su salud y con su vida, haciéndolos que peguen, que caigan en inmoralidad, que caigan en prácticas desorganizadas, en cosas que pueden alterar y dañar el propósito de Dios en sus vidas. Jesús dijo, si es posible pasa de mí, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Amén. Yo quiero eso. Amén. ¿Quién